Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar nuestros estudios relacionados al mes de la Biblia. Y es importante siempre considerar qué dice Dios en relación a todo, ¿no? En este caso, la Biblia es el libro de los libros, o no, como dijo decía el hermano Timoteo, no es un libro, sino es el libro, ¿no? Y podemos nosotros entender que no hay mejor cosa que la palabra de Dios. Para cualquier situación, para cualquier circunstancia, la palabra de Dios es el que nos da la solución, el que nos da la pauta, el que marca lo que es correcto, lo que es bueno, lo absolutamente cierto. Bien, el otro día, yo tengo sobrinas pequeñitas, de mi familia éramos puros hombres, ¿no? Hemos sido puros hijos hombres, somos 4 hombres. Y cuando vienen los nietos, para mis padres fue muy bonito, algo muy tierno. Yo creo que los que son abuelos aquí pueden dar fe de eso, cómo se siente ser abuelos, ¿no? Y los niños son tiernos, como se dice, ¿no? Y dicen cada cosa que nos alegra el corazón, que nos llena de ternura, dicen cosas pues que nos hace derretir muchas veces el corazón, ¿no? Vemos un niño pequeñito y cuando si estás deprimido, de repente estás con todas las cosas que pasan en la vida y te dice una palabra tierna o una ocurrencia, tú te quedas pues, te derrite, ¿no? El corazón, y en ese momento es como que puede ser un hisopito ahí con un ungüento, algo que alivia, ¿no? El otro día estaba una de mis sobrinas caminando con su papá. Hay una de las pequeñas, tendrá la edad de Maika Joy, así. Estaba caminando con su papá y le dice: papá, tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, dice. Y mi hermano se queda, ¿qué cosa pasó? ¿Qué pasó, hijita? Le dice: es que no veo que obedeces la palabra de Dios. Y él le dice: pero ¿cómo no estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Acaso no estoy haciendo todo lo que dice la Biblia? Le dice así, explicándole, ¿no? A un niño, a una pequeñita. ¿Y por qué dices eso, hijita? Es que estamos caminando, le dice la pequeña, estamos caminando y tú no me estás hablando de la palabra de Dios. Y tú has dicho el otro día que en Deuteronomio dice que tienes que hablarme estando caminando por la calle y no lo estás haciendo. Entonces el papá se quedó pues allí, ya hijita, y comenzó a hablar de la palabra de Dios en el camino, ¿no? Y los pequeños pues a veces nos hacen acordar, porque ellos son testigos de lo que nosotros les compartimos acerca de la palabra de Dios, los niños pequeños. Y los niños grandes no te dicen, pero ellos escuchan lo que tú hablas, lo que tú les enseñas, lo que tú les dices, y están observando y son testigos de si estás o no estás cumpliendo lo que tú le enseñas. Es bien interesante cómo los pequeños pueden ayudarnos a recordar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. La importancia de la Biblia en nuestro hogar, la Biblia en nuestros hijos. En este caso vamos a hablar de la Biblia o los consejos de la Biblia que la Biblia nos da en relación a nuestros hijos, ¿ya? Vamos a leer este pasaje todos juntos, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 hasta el 9. Bien, todos juntos vamos a leerlo, por favor. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a través de ella tú haces esa obra maravillosa de transformación cada día, Señor, en nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestro andar diario, Señor. Gracias, Padre, porque por ella podemos darnos cuenta como un espejo, Señor, aquellas cosas que están mal en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder tener la determinación de obedecerla, de cumplirla, Señor, de considerarla muy importante en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Bien, en este pasaje que acabamos de ver es el gran mandamiento, es el título en la versión Reina Valera de 1960, y habla acerca de lo que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos, y ustedes hijos tienen que recepcionar de sus padres. Es importante que los padres enseñen a los hijos la palabra de Dios, no solamente en el momento del culto familiar, sino en todo momento de nuestras vidas, estar enfocando cada cosa que hacemos con la palabra de Dios. Cuando les hablamos, cuando conversamos con ellos, enfocar los problemas que se presentan a nivel del mundo en relación siempre a lo que Dios dice. Hay muchas cosas en este mundo que los seres humanos tienen como conceptos, o tienen como algo que ellos pues como lo que ven, el punto de vista del ser humano. Y en algunos hogares cristianos, en todo el momento de la conversación del día, el único momento donde se habla de la Biblia es el momento de repente donde se reúnen para poder abrir la Biblia. En realidad eso no debería ser así. Todas las cosas deberían siempre llegar a un punto y un enfoque cristiano. Los problemas que se presentan en el país, por ejemplo, nosotros como seres humanos, como nos da cólera, a veces cosas que podemos ver, a veces que el periodismo muestra, y podemos nosotros estar renegando, pero nosotros tenemos que esas cosas, llevarlas siempre a Cristo. Todo pensamiento debe ir a Cristo, y nuestro ejemplo para ellos va a ser bueno. Porque si nosotros hacemos lo que el mundo hace, si nosotros no miramos las cosas como la Biblia nos muestra, si nosotros renegamos, hablamos mal, estamos maldiciendo muchas veces con nuestro accionar, nuestros hijos ven que nosotros no estamos cumpliendo el mandato de la palabra de Dios. En todo momento debe ser importante la palabra de Dios en mi hablar, en mi testimonio. Ellos tienen que ver si los gobernantes hacen mal las cosas, tener misericordia de ellos, orar por eso, y ellos tienen que ver ese ejemplo, y ellos después no van a tener esa amargura para después, porque si no, ellos también van a hacer lo mismo más adelante. Tenemos entonces lo que la Biblia dice. En esta noche vamos a hablar acerca de un padre que le da consejos a su hijo. Y este padre se llama David. David, recordamos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, es considerado un hombre conforme al corazón de ¿quién? Al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios quiere decir que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, o viceversa. Era este hombre amaba tanto a Dios, a pesar de sus errores, a pesar de lo que cometió. Este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y los consejos que da a sus hijos, su hijo Salomón, es el mismo consejo que nosotros como padres tenemos que tomar, por ejemplo. Vamos a irnos a ese pasaje ahora. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Ya, del 1 al 12. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice,
faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenían sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, hijo de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día en que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Estas son las últimas palabras de David a su hijo. Y hermanos, son las cosas que también, los principios en sí, son principios que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. Y tenemos que entender que la Biblia y la palabra de Dios siempre tiene un punto de vista absoluto en lo que a lo correcto se refiere. Y tenemos que entender que aquí hay principios que nosotros vamos a sacar para poder enseñar a nuestros hijos. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos? Tenemos que enseñarle los mandatos de Jehová. Enseñarle primero, el primer punto, los mandatos de Jehová. En el versículo 1 y en el versículo 2 está hablando, dice, está hablando y le está ordenando a Salomón, le está diciendo, ¿no?, que se esfuerce, ¿no?, que se esfuerce, que siga los mandatos del Señor. ¿Por qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos los mandatos del Señor? Miren el versículo 3. Guarda los preceptos, ¿de quién? De Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando, ¿qué cosa? Sus estatutos y mandamientos, sus decretos y ¿qué más? Sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes ¿en qué? En todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. ¿Bien? David está hablando a su hijo y le enseña. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Enseñarles los mandatos, los mandamientos, lo que Dios dice. Hay muchas cosas que el hombre dice en relación a diferentes cosas en las cuales hay duda. En relación a la mentira, por ejemplo, un padre puede enseñarle a decir a sus hijos mentiras piadosas, como dicen muchos. ¿Cabe en el corazón de Dios las mentiras piadosas o no? ¿O no? ¿O sí? No. Y algunos padres enseñan a sus hijos a decir mentiras piadosas. No les enseñan los mandatos de Jehová en relación a la mentira. Muchos hijos, lamentablemente, llevan a sus hijos a tener, por ejemplo, un enamorado, una enamorada. Los mismos padres lo hacen en el mundo. Lo hacen. He visto, conozco de casos así que la misma mamá le busca enamorada al hijo, ¿no? Y este hijo termina siendo un hombre promiscuo al final, ¿no? No son los mandatos de Jehová. Le enseñan lo que ellos creen, lo que a ellos les parece. Hay madres y padres que enseñan a sus hijos las supersticiones que ellos heredaron de sus antepasados. Hay supersticiones bien interesantes, ¿no? No pases por debajo de una escalera, porque ¿qué te va a pasar? Mala suerte, ¿no? Que si un gato se te cruza, y especialmente si es negro, vas a tener problemas. Si te miras en un espejo roto, ¿qué dicen? 7 años de mala suerte, ¿no? Si le cortas el pelo antes que hable, el niño no va a hablar, ¿no? Cosas como esas, a veces no lo hacen por maldad, sino lo hacen porque sus antepasados, ignorantes de la palabra de Dios y de los mandatos de Dios, así les enseñaron. Vamos a pasar el cuy, vamos a pasar el huevo,
¿no? Son cosas que a veces como seres humanos heredamos de nuestro pasado sin Cristo. Pero la palabra de Dios tiene una manera distinta de enfocar las cosas. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué cosa? ¿Lo que creemos o los mandatos de Jehová? Los mandatos de Jehová. Y acá le estaba diciendo David a su hijo: mira, hijo, guarda los mandamientos, ¿no? Guarda los preceptos de Jehová, anda en sus caminos, observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y esto era lo que él le enseñaba a su hijo. ¿Por qué tenía que enseñarle los mandamientos de Jehová a su hijo? Porque sin ellos no entenderá ni sabrá qué hacer. Porque si nosotros, nuestros hijos y aún nosotros, tenemos una circunstancia difícil y nosotros tenemos nuestra creencia y tenemos la palabra de Dios a un lado y no escogemos la palabra de Dios, sino escogemos nuestra creencia, estos muchachos no van a saber qué hacer frente a una dificultad más adelante. Desde pequeños nosotros ya le debemos estar inculcando los principios de la palabra del Señor. Salmo 119 habla acerca de todo el Salmo 119 habla acerca de la Biblia, habla acerca de la palabra de Dios. Entre los versículos 97 al 104 hay la declaración también de David, hablando acerca de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, sin el mandato de Dios, si no le enseñamos los mandatos del Señor a estos hijos, ellos no van a saber qué hacer cuando tengan un problema más adelante. Miren lo que dice. 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, ¿qué cosa? Mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El joven, el adulto, el anciano, toda persona tiene problemas. Al pasar los días, al relacionarse con gente, al trabajar, al simplemente estar solos, en todo momento el ser humano tiene problemas. Hay problemas que nos llevan muchas veces a la ansiedad, a veces en el trabajo, una circunstancia difícil, un cliente de repente problemático o de repente un problema de pérdida de algo en el trabajo, de lo cual nos echan la culpa. O simplemente alguna cosa simplemente de, como algunos llaman, crisis existenciales, ¿no? Hay algunos que tienen crisis existenciales, que no saben por qué existen, están allí, ¿no? ¿Por qué existo en esa tierra? Y hay gente que en eso se revuelca y sufre y se deprime y dejan de comer. Las mujeres, hay una enfermedad que se llama la anorexia, ¿no? Un desorden, no sé, le dicen enfermedad, pero es más que nada producto de esto, ¿no? La ansiedad les lleva a no comer y son tan flaquitas, y muchas de ellos mueren a causa de eso. ¿Por qué? Porque hay problemas en la vida, se presentan dificultades y la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Está relacionado al miedo, al temor, ¿no? Hay cosas que se presentan así en la vida. Y nosotros como seres humanos, si nosotros meditáramos en la palabra de Dios como dice aquí, sabríamos qué hacer. Cualquier problema de la vida que tiene relación con nosotros, con el ser humano, encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Si tú meditas en la palabra de Dios y si tú enseñas a tus hijos la palabra de Dios antes que otras cosas,
y le haces entender lo valiosa que es la Biblia, entonces ellos van a saber qué hacer cuando se presente una dificultad más adelante. Nosotros no siempre vamos a estar con ellos. Algún día ellos van a partir, se van a ir. De verdad que da bastante pena pensar en eso, ¿no? Pensar que un día nosotros retuvimos a nuestros hijos, los que tenemos hijos, frente a nosotros por primera vez. Yo creo que es algo tierno, ¿no? No sé si usted se acuerda del día que su primer hijo lo vio por primera vez, ¿no? Si usted es mamá, sintió todos los dolores de parto, ha sufrido, ha pujado, no sé, todo lo que tiene que hacer, o si le han hecho la cesárea, no sé. El asunto es que vio a ese bebé pequeño, pequeña, y haya nacido como haya nacido, hay un amor tan profundo que uno siente por sus hijos, ¿no? Nuestros hijos son diferentes, ¿no? Mi primer hijo nació arrugadito, parecía una pasa, sin pelo, ¿no? Nada, todos era guapísimo desde que era chiquitito, bien guapo, bien guapo. Le decían el bebé churro, todas las enfermeras le decían, las obstetrices, todo, el bebé churro era su chapa, ¿no? El segundo hijito nació parecido al padre. Lo importante es que está sanito, dijeron. Pero ahora se ha vuelto guapo también, ¿no? Bueno, sean guapos, sean feos, no sé. Nosotros a nuestros hijos los vemos tan preciosos, ¿no? Y cuando ellos nacen, no tienen muchos problemas, más que los problemas de cuando tienen alguna escaladura, o cuando les duele la barriguita por el gas, o cuando no, cualquiera de esos problemas. Pero los problemas van creciendo en tamaño y en dificultad a medida que ellos van avanzando en su edad. Nosotros vamos a estar a su lado y vamos a tratar de solucionar los problemas que están a nuestro alcance hacerlo. Muchos padres trabajan muy bien en eso también, en el hecho de enseñarles a solucionar sus problemas. Pero nada mejor que enseñarles la palabra de Dios para solucionar sus problemas, porque es bien importante, bien interesante cómo es que la palabra de Dios aflora del corazón cuando uno ha sido instruido en ello desde muy pequeño. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros trabajamos en el corazón de nuestros hijos y no en su conducta, vamos a lograr un buen resultado. ¿Cómo se trabaja en el corazón? Con el instrumento que puede golpear, doblar, puede penetrar, puede hacer todo en el corazón de ellos. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos en su conducta y le decimos, si tú haces esto, yo te voy a pegar, ¿no? Y agarramos y le pegamos, ¿no? Y el niño queda llorando y nos vamos, no nos importa, molestos por lo que hizo. Entonces ahí estamos trabajando mal. La palabra de Dios habla de una disciplina amorosa. La vara aplicada amorosamente produce un buen resultado, pero cuando nosotros vamos a consolar al niño, le empezamos a hablar de su pecado y de lo que Dios dice acerca de su pecado. Y por rebeldía o por cualquier tipo de pecado se le castiga, ¿no? No por una irresponsabilidad, por ejemplo, se le cayó algo, no le vamos a pegar un lapo porque se cayó algo, sino le castigaremos porque hay rebeldía en su corazón o hay algún tipo de pecado, mentira, cualquier cosa. Pero aplicando la disciplina bíblica de una manera correcta y utilizando la palabra de Dios para moldear su corazón. De esa manera vamos a lograr un buen resultado, porque es la palabra de Dios que hace este efecto en su vida. Y volviendo a leer, miren lo que dice todo el día del versículo 98. Me has hecho, dice, más sabio. Me has hecho más sabio. Miren cómo dice aquí la palabra de Dios. Que cuando tú al hijo le enseñas la Biblia, le enseñas los mandatos de Jehová, él va a saber qué hacer, porque él va a ser más sabio que sus enemigos, dice. El versículo 98 dice, más que todos mis enseñadores, dice, ¿qué cosa? Entendido, o sea, vas a comprender, va a entender las cosas de la vida más correctamente. Viene una dificultad, viene un problema para él, no es difícil entenderlo. No se deprime porque sabe lo que Dios quiere para él. ¿Por qué? Porque tú le enseñaste desde pequeño la palabra de Dios. Versículo 100. ¿Cuántos hemos escuchado la experiencia de la vida? ¿No? Algunos, ese dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Algo mundano, ¿no? Pero en realidad que nosotros no creemos en eso. Lo avanzado de la edad no necesariamente tiene que ver con madurez. Podrán dar consejos
cualquiera que sea, pero no es el mejor consejo. El mejor consejo es de aquel que atesora la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 100. ¿Más que quién? Más que los viejos he entendido. Cuando le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, ellos van a saber aún más que las personas de edad mayor que ellos. Versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar sus palabras. Si nosotros le enseñamos a los chicos, a nuestros hijos y nosotros mismos la palabra de Dios, vamos a deleitarnos y vamos a darnos cuenta de lo importante y lo deliciosa que es la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos deleitamos en la palabra de Dios y buscamos otro tipo de deleites, ¿no? La música, por ejemplo, o de repente están con sus audífonos ahí moviéndose los muchachos, las chicas, ¿no? Y están deleitándose. Eso para ellos es dulce, cuando lo dulce debe ser la palabra de Dios. Tenemos que entender que hay cosas que sacian al ser humano, las diversiones, los juegos, el baile, esas cosas que utilizan para deleitarse. Y acá dice el salmista, acá dice David, que cuán dulce es la palabra de Dios para mí. El versículo 104, de tus mandamientos, ¿qué cosa adquirió? Dice: inteligencia para poder enfrentar los problemas de la vida. Hay cosas en esta tierra que nos hacen notar si somos inteligentes o no. Hay chicos que tienen habilidades en diferentes áreas, ¿no? Hay muchachos, por ejemplo, que son muy hábiles en matemática, y son en matemática muy hábiles, pero en otros cursos no son tan hábiles, ¿no? No hacen una buena producción de textos, de repente están pensando en Elvis. No piensen en Elvis, hermanos, no voy a hablar de pero hay muchachos que tienen habilidades en diferentes áreas. Elvis, para los que no saben, es el profesor de comunicación, ¿no? Pero nosotros vamos a tener diferentes habilidades y nos van a denotar nuestra inteligencia en eso. Otros no son tan inteligentes en eso, son inteligentes en arte, ¿no? Otros son inteligentes en música, ¿no? Pero la inteligencia para resolver los problemas de la vida, ¿dónde vamos a encontrarlos? En la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no enseñarle a nuestros hijos lo que le va a dar inteligencia para poder solucionar sus problemas? Aún desde el vientre de las que están embarazadas, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un pequeño que viene en camino, como Hannah, Karina y Elise están acá, o alguien más está embarazado acá, embarazada. Algunos parecen embarazados, no, las embarazadas, digo. Desde el vientre tenemos que empezar a hablarles ya la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y a ellos les va a dar inteligencia, sabiduría para enfrentar los problemas que se presentan en la vida. Un muchacho o una chica tienen muchos problemas, ¿no? Están con los problemas ahí de encontrar la persona que ha de ser su esposo o su esposa, y se decepcionan y lloran, sufren en diferentes circunstancias que pasan ellos. Pero si la palabra de Dios está bien atesorada en sus corazones, van a tener confianza en el Señor y van a saber qué hacer y no se van a deprimir por esto, ¿no? ¿Por qué debemos enseñar los mandatos de Dios a nuestros hijos? Entonces, porque sin ellos no van a entender ni saber qué hacer. Y también con ellos van a poseer la verdadera riqueza. El versículo 72 de Salmo 119. Salmo 119, 72. Mejor, todos juntos, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es la ley de tu boca. Mejor es la palabra de Dios que la riqueza. Porque con ella, con la palabra de Dios, ¿por qué le enseñas a tus hijos la palabra de Dios? ¿Por qué debes hacerlo? Porque con ellos Él va a poseer la verdadera riqueza. El oro y la plata de esta tierra se van, se pierden, puede quedarse en la bancarrota, pero la palabra de Dios es la verdadera riqueza, porque Él a través de ella, si ellos están bien plantados en la Biblia y en la voluntad de Dios, Dios les va a sacar de cualquier problema económico aún que puedan tener. La riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee,
en las cosas materiales que tiene. La riqueza del hombre está dentro de él si tiene la palabra de Dios bien en su lugar, ¿no? Bien, entonces, lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿qué cosa es? ¿Los mandatos de quién? Los mandatos de Jehová. ¿Por qué? Porque con ellos vas a saber qué hacer en el futuro en algún problema que haya. Porque con ellos va a poseer la verdadera riqueza. Ahora, algo más que David le dijo a su hijo aquí, es que le enseñó a escoger sus amigos, ¿ya? Versículo 5 y versículo 6 de Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 5 y 6. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que le hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Versículo 6, vamos. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Él estaba hablando acerca de personas que habían hecho mal. Y nosotros es lo que tenemos que hacer también con nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a escoger sus amigos. Tenemos que enseñarle a escoger las personas que van a tener relación con ellos en conversación, en amistad. Porque un amigo puede llevarlo a hacer lo correcto. Un amigo bueno va a llevarlo a hacer lo correcto. Desde pequeños tenemos que enseñarles a escoger sus amistades. Un amigo puede alentarlo en momentos de necesidad también. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Un amigo puede llevarlo a hacer lo correcto. Un amigo bueno puede llevarlo a alentarlo en su necesidad. Y un amigo también puede ser un gran consuelo en momentos de dificultad. El apóstol Pablo tenía amigos, ¿o no? Sus amigos eran Timoteo, Tito y otros hombres, ¿no? que se relacionaron con él. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 6, muestra la palabra de Dios lo que Pablo dice en relación a uno de estos hombres. Un amigo puede ser de gran consuelo. 7:6, 2 de Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí Pablo está describiendo un momento difícil en su vida, pero dice que llegó un hombre a él. ¿Cómo se llamaba? Tito, ¿no? Tito. Y es interesante cómo él manifiesta lo que este hombre era para él. Era un hombre de consuelo. Dice, era un hombre de consuelo. Y él se regocijaba en la venida, en la llegada de este hombre. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? A escoger los mejores amigos. Tenemos que trabajar en eso, hablarles, y por eso es que debemos trabajar en su corazón, como mencionamos hace un rato. Nosotros no vamos a cambiar su conducta con castigos solamente. Los castigos son elementos que tenemos para poder ayudarnos en el hecho de introducir en ellos los principios de la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios. Y tenemos que aplicar esto en sus vidas, en relación a sus amigos también, ¿no? Entonces, cuando ellos puedan escoger buenos amigos, van a poder tener una mejor relación con las personas, y esas personas le van a poder ayudar a poder crecer más en su vida cristiana. Es interesante esto, ¿no? Y es triste cuando un creyente tiene sus amigos, entre sus amigos hay inconversos. No sé cuál será tu caso, hermano, hermana, joven, señorita. Si tú te pones a pensar quiénes son tus mejores amigos, y tú me dices, o tú dentro de tu corazón te respondes: mi mejor amigo es tal persona, y esa persona no es un creyente, no es un hombre o mujer que ama a Dios, entonces hay un problema en tu vida. Hay un problema en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás dentro de lo que Dios quiere. Dios quiere que tus mejores amigos sean creyentes, sean hijos de Dios, y no cualquier creyente, un creyente que ame a Dios y que te ayude a poder
subir en tu nivel de crecimiento espiritual. Ahora la pregunta nuevamente te la hago. ¿Tu mejor amigo, tus mejores amigos son creyentes o son inconversos? Tú sabes la respuesta. Tú sabes la respuesta. Tú, joven, señorita, de la misma manera, tus mejores amigos, ¿quiénes son? ¿Son los amigos de la universidad, del colegio, que no son creyentes? Lamentablemente, esa influencia te va en algún momento a costar caro. Tenemos que tener como nuestros mejores amigos a creyentes. Nuestro mejor amigo debe ser nuestro Señor y aquellos que aman al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios muestra aquí cuando David le aconseja a su hijo en relación a las personas que tienen que relacionarse con él. Escojas bien sus amistades, hermano, hermana, joven, señorita, niños. Escoja sus amistades en personas que amen al Señor, porque de esa manera vamos a poder tener los beneficios que Dios nos muestra aquí en su palabra. Versículo 7 de Primera de Reyes, regresamos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Había otra situación en la vida de David, en las cuales él que le dice a su hijo que él tiene que ser agradecido con esta persona. Miren el versículo 7. Tú pues, mas los hijos de Barzilai Gaaladita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Aquí David le está diciendo a su hijo que sea agradecido. Había una situación en su vida donde él pasó esta dificultad. Y este hombre, Barzilai Gaaladita, hizo misericordia, hizo algo bueno con él, ¿no? Y algo bueno por David. Y David le está diciendo a su hijo, tienes que ser agradecido. Nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Porque si no agradece, él no podrá ser bendecido. Tenemos que empezar a enseñarle a decirle gracias desde pequeño. Y hacerle entender que Dios bendice a una persona cuando es agradecida. Proverbios 17, versículo 13. Proverbios 17, versículo 13. El que da mal por bien, ¿qué dice? No se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, porque hay bendición especial por aquellas personas que son agradecidas. Desde pequeño enseñarle a agradecer a Dios por aquellos que le hacen bien. Y nosotros mismos tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Porque nosotros no tenemos que creer que nos merecemos las cosas. Porque si no agradece Él, y también si no agradecemos nosotros, es como que pensamos que nos merecemos lo que tenemos, empezando en nuestra salvación. ¿Nosotros merecemos la salvación o no la merecemos? No la merecemos. No la merecemos, ¿por qué? Porque era imposible que nosotros podamos alcanzar algo tan grande, una salvación tan grande. Y la palabra de Dios, a través de esa palabra gracia, nos muestra que nosotros no merecíamos la salvación. El Dios de la salvación, ¿a quién le pertenece la salvación? ¿A nosotros o a Dios? A Dios. Muchos hombres hoy en día enseñan que la salvación le pertenece al hombre, que el hombre puede hacer algo para salvarse, ¿no? El hombre es capaz de hacer obras buenas, de hacer bien a la gente, y a través de ello se va a salvar. Pero nosotros no somos salvos por obras. Bien claro dice la palabra de Dios: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros tenemos que entender que la salvación viene
de Dios y que Él es el que se merece toda la gloria y la alabanza por la salvación que nosotros tenemos. A veces nos olvidamos de lo grandiosa que es esta obra de Dios. Y a veces no le agradecemos lo que Él hizo por nosotros. A veces podemos pensar que merecemos la salvación. Dios nos miró y nos dio su salvación porque teníamos algo especial. Y no es así. No es así. Dios simplemente nos ofreció gratuitamente, por gracia, lo que nosotros tenemos. Es interesante y profundo este punto del estudio de lo que la palabra de Dios dice en relación a nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos también con Dios. Si somos agradecidos con Dios, vamos a ser agradecidos también con los demás, con los que nos hacen bien. Y nosotros hacerles entender, y nosotros mismos entender que nada de lo que tenemos es que lo merecemos. Todo es por gracia. La gracia maravillosa de Dios que se mostró en nuestras vidas y que nos muestra ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Y cuando una persona no agradece, hermanos, es interesante cómo la Biblia dice que empieza la perversión dentro de él. Porque ¿se acuerdan donde dice la palabra, donde dice ellos no le dieron gracias, sino se envanecieron? Vamos a ir mejor a leerlo, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué más? Y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos y nosotros mismos también ser agradecidos. Porque si no agradecemos, no vamos a ser bendecidos. Si no agradecemos, vamos a pensar que merecemos lo que tenemos, y ellos también van a pensar lo mismo. Si no agradecemos a Dios, si no somos agradecidos con Dios y con otras personas, empieza ese proceso natural de la perversión, en este caso de nuestros hijos. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué usted puede mirar, por qué usted puede ver, por qué usted puede leer, aunque sea con lentes, pero lee? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿No se ha puesto a pensar en lo complejo que es el ojo? En todas esas partes que tiene el ojo para poder observar las cosas. Por si usted no sabe, usted ve las cosas al revés. Y al cerebro lo voltea para que usted pueda observarlo normalmente. Es un proceso bien interesante, ¿no? O sea, ustedes en realidad están al revés, que para mí, ¿no? Todos están volteados, pero es la realidad. Pero cuando llega al cerebro y ya lo veo, yo veo que ya están volteados, pues, ¿no? Así que eso es un misterio, no sé por qué, pero así es, ¿no, Carol? Así es, ¿no? Y eso es lo que hace ¿cómo se llama? El proceso de poder mirar. Es un diseño tan perfecto que nosotros no podemos entenderlo, pero la cosa es que lo disfrutamos. Pero a veces no nos damos cuenta y no agradecemos a Dios por eso. ¿Quién agradece porque está mirando? ¿No? Porque es algo que simplemente está allí. Porque uno puede caminar, ¿no? Porque uno puede de repente hasta comer. Porque uno puede disfrutar los sabores de la comida. Los sabores de la comida también tenemos los gustos, el salado, el dulce, el ácido, ¿no? A algunos les gusta medio agridulce, otros... ¿Por qué? Porque hay en nuestra lengua hay cosas que hacen que podamos sentir los elementos que ingerimos en los sabores. Algunos tienen preferencia por unos u otros sabores. Pero ¿quién hizo este diseño? ¿Quién hizo que esto sea así? ¿Por qué nosotros caminamos y no estamos flotando? Porque hay una atmósfera que nos hace que podamos estar pisando tierra y no en el aire. La ley de la gravedad, la fuerza de la gravedad. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué los árboles crecen y por qué los árboles y todo lo verde que existe capta toda la contaminación del anhídrido carbónico y lo convierte en oxígeno? ¿Cómo se llama este proceso? Fotosíntesis. ¿Y por qué podemos respirar el aire que respiramos? ¿Por qué?
Alguien lo hizo. ¿Solito se habrá hecho? ¿Solito habrá este proceso de fotosíntesis se hará solito? ¿Por qué tenemos peces en el mar, los cuales podemos de alguna manera disfrutar, ¿no? Peces pequeños como la lorna, peces grandes como el perico o como el atún, que entre ellos también hay un ciclo allí. Los más grandes se comen a los más pequeños. Hay en el mar plantitas chiquititas, el fitoplancton, que los pequeños comen para que sirvan de alimento a los más grandes. Y de esta manera no mueran y podamos disfrutar del pescado que nosotros tenemos, ¿no? Que podemos disfrutar, a algunos les gusta mucho el pescado, ¿no? Pero ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién permitió que podamos tener estas cosas en nuestras mesas? Si nos ponemos a pensar en tantas cosas que hay en la naturaleza y en tantas cosas que vemos allí que son para nuestro beneficio, ¿quién lo ha hecho? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos eso. Enseñarles que tienen que ser agradecidos con su Señor, con su Dios. Si nosotros somos agradecidos con Dios, ese ejercicio de ser agradecidos lo vamos a practicar también con los demás. Y vamos a mostrar este buen hábito que David le estaba diciendo a su hijo aquí. Que sea agradecido, que seamos agradecidos. Nosotros no merecemos lo que tenemos. Y aquí bien claro dice, a pesar de que el hombre ha conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias, ¿no? Ni le dio gracias. A pesar que el hombre vio en la naturaleza todas las cosas que existen y todo lo que Dios mueve para que nosotros podamos ser beneficiados, dice aquí en Romanos que el hombre no le dio gracias. Simplemente no le interesa, no quiere saber nada de Dios y niega inclusive la existencia de Dios. Miren lo que dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿no? Yo no vengo de Dios, vengo del mono, ¿no? ¿Por qué? Porque el mono es mi abuelito, mi tatarabuelito, ¿no? Mi bisabuelito, ¿no? Y eso es lo que el hombre empezó a razonar. Empezó a creer que nacieron producto de un accidente, de una explosión, de un caldo ahí que se hizo y poco a poco se convirtió en un ser humano, poco a poco, progresivamente. Dice, se envanecieron en sus razonamientos, ¿no? Alguien dijo, pienso, luego existo, ¿no? ¿Quién dijo eso? Descartes, ¿no? Está descartado, ¿no? Y el ser humano se envaneció en su razonamiento. Empezaron a pensar y pensar y pensar sin considerar que el ser humano es un ser finito, limitado, corto en relación a Dios. Nadie de nosotros puede entender los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y ningún hombre de este mundo inteligente puede llegar siquiera a igualar la inteligencia de nuestro Dios, porque Él es totalmente inteligente. Él hizo todas las cosas. Y dice aquí también que no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó con su corazón? Su necio corazón fue entenebrecido. La consecuencia de no agradecer a su Creador. Consecuencia de no mostrar agradecimiento a aquel que nos dio la vida y que nos dio todo para que podamos estar aquí. El ser humano, hermanos, está en esta condición. El ser humano está en la condición perdida, alejada de Dios, con un corazón duro, con un corazón que no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque la palabra de Dios demuestra su pecado, le muestra lo que es. Y el hombre no quiere saber nada de Dios. Porque si Dios, pues, dice que es pecado tal cosa, a él no le conviene. Ese tipo de Dios no le conviene. Crean sus propios Dios y sus formas de ver a Dios, lo cual no es lo que es la verdad. Nosotros tenemos que ser agradecidos y enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos a ese Dios tan grande que mueve todas las cosas para nuestro bienestar, para nuestro beneficio.
empezando por nuestra salvación. Enseñarles que la salvación es de Dios y que nosotros le pertenecemos a Dios y que debemos amarle, agradecerle y como reflejo de eso, ser agradecidos también con aquellas personas que nos hacen bien. Por último, primero era enseñarle los mandatos de Jehová. Segundo era enseñarle a escoger sus mejores amigos. Tercero era enseñarle a ser agradecido con los demás. Y por último, el versículo 8 y 9, enseñarle a cumplir su palabra. Enseñarle a cumplir su palabra. Vamos a leer versículos 8 y 9. Primera de Reyes 2, 8 y 9. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré de espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Le estaba diciendo que cumpla algo que tenía que cumplir. Tiene que cumplir, enseñarle a nuestros hijos a cumplir su palabra, a cumplir lo que ellos dicen. Si ellos se comprometen en algo, tienen que cumplirlo, ¿no? Tienen que esforzarse por cumplir. Y es importante cumplir la palabra, porque eso es esencial para tener comunión con Dios. Salmo capítulo 15, versículo 1, vamos rápidamente. Salmos capítulo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Al versículo 4 vamos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún, ahí está, jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sus principios, bien marcados. Entender que debe hacer lo correcto, que debe cumplir lo que dice la palabra de Dios, que debe cumplir su palabra. Una persona que a pesar que sea algo mal contra él y hace lo correcto, va a tener buena recompensa. Va a tener buena recompensa. Si desde pequeños les enseñamos a violar su palabra, entonces estamos haciendo mal. La palabra de Dios dice que esto es el hombre que habita en la presencia de Dios. ¿Quién morará en tu monte santo? Tenemos que enseñarles a ser consecuentes con su palabra, con la palabra de Dios, con la verdad. Hacer siempre lo correcto. Porque esto es algo que le va a quedar para siempre. La mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos no son cosas materiales. Es justamente estas cosas, lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y entender que cuando nosotros le enseñamos eso también es esencial para mostrar su madurez. En Santiago, capítulo 3, versículos 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muestra también la madurez de él cuando nosotros le enseñamos a ellos a cumplir con su palabra, a cumplir con las cosas que deben cumplir, con lo correcto. Bien, consejos que podemos coger de la palabra de Dios para dar a nuestros hijos, ¿no? Hermanos, entendamos, y también hijos entiendan que la Biblia tiene mucho que enseñarnos en relación a eso. Y es para que nos vaya bien, ¿no? Es para que nos vaya bien. Primero, enséñale los mandatos de Jehová. Segundo, enséñale a escoger sus mejores amigos. Tercero, enséñale ¿a qué? A ser agradecido. Y por último, enséñale a cumplir su palabra.
a cumplir su palabra. Versículo 12. Regresamos a Primera de Reyes. Y se sentó Salomón, ¿dónde? En el trono de David, su padre, y su reino, ¿qué fue? Dice, fue firme en gran manera. En Crónicas, en Primera de Crónicas también muestra en relación a esto. Primera de Crónicas, capítulo 29. Capítulo 29, versículo 23 al 25. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David, su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció como en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos pequeñitos y pensamos en el futuro de ellos, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Nuestro deseo es que sean fracasados? No creo. Yo creo que ningún padre quisiera que su hijo fracase en el futuro. Cuando tenemos a nuestros hijos allí, los vemos creciendo con sus habilidades, ¿no? Algunos son futbolistas, son buenos futbolistas, y más todavía cuando meten goles, ¿no? Algunos son músicos y tocan sus instrumentos. Algunos son buenos artistas, pintan muy bonito, ¿no? Otros cantan. Otros son muy laboriosos, muy ayudadores, están allí comedidos, ¿no? Hay niños a veces que vienen a la casa de otros niños y ven, se ponen a lavar los platos, a ayudar rápidamente, están ahí, ¿no? Cualidades que tienen diferentes formas. Pensamos en ellos y pensamos en su futuro. Y yo creo que ningún padre quiere que su hijo fracase. ¿Cómo fue Salomón aquí al final? ¿Fracasó o fue de éxito? Fue un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque tuvo principios en su vida. Nosotros tenemos que poner en el corazón de ellos los principios que los van a ayudar a triunfar en el futuro. Hermanos, están en nuestras manos, pero se van a ir. Los que tienen sus hijos ya todavía en sus manos, están con ellos. Los que ya se fueron, ¿no? Enseñamos a los menores, a los que tienen hijos, estos principios. Podamos entender que no hay mejor herencia que le vamos a poder dar a ellos que la palabra de Dios. Estamos en el mes de la Biblia y tiene que entender, hermano, usted lo importante que es enseñarles los principios de la Biblia. Pero ¿cómo le vamos a enseñar los principios de la Biblia a nuestros hijos si nosotros mismos no tenemos la Biblia en nuestros corazones? Muchos tenemos la Biblia en nuestra biblioteca, o llegamos el domingo y lo dejamos ahí. Pero ¿cómo vamos a nosotros enseñarles algo que nosotros mismos no practicamos? ¿Cómo vamos a nosotros enseñarles si nosotros mismos no leemos la Biblia regularmente en nuestras vidas? Los principios los vamos a transmitir a ellos cuando ellos también van a ver en nosotros ese ejemplo. Dele la importancia que merece la palabra de Dios. Aliméntese y enseñe a sus hijos. Es tan bonito recordar esto cuando les cuento lo que les conté al comienzo de mi sobrina, ¿no? Papi, no estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué, hijita? No me estás hablando de la Biblia acá cuando estamos caminando. Tienes que entender la importancia, hermano, de enseñarle
los principios. David lo hizo con su hijo. En este pasaje vemos, no hemos examinado el pasaje profundamente, pero los principios los vemos. Cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos. Hay muchas más cosas. Pero entender, hermanos, lo importante que es coger de la fuente de vida para transmitirles a ellos esa vida que solamente la palabra de Dios puede transmitir. Nada que tú hagas en esta tierra que está fuera de la palabra de Dios les va a traer a ellos el éxito verdadero. Nada que tú hagas con un esfuerzo, de repente te esfuerzas por trabajar mucho y darles a ellos cosas buenas, ¿no? Algunos dicen lo mejor para mi hijo, ¿no? Vamos a la librería y piensas que quieres darle lo mejor, vamos a comprar el borrador más caro que hay, ¿no? El lapicero más caro que exista, le compras a tu hijo, ¿no? Te esfuerzas por hacerlo. Bueno, algunos no lo hacen así porque entienden que no es eso lo más importante, pero muchos hacen eso porque aman a sus hijos y quieren darle, ¿no? Voy a comprarle todo lo que él se sienta lo mejor. Pero ninguna de esas cosas van a producir en ellos el éxito en el futuro. Le puedes dar cosas materiales, le puedes inclusive dar lo contrario, privarles de muchas cosas queriendo hacerles bien, pero sin utilizar la palabra de Dios para su edificación, no son nada. Consejos que te dan allí, ¿no? A veces he visto el otro día un libro que dice maneras de disciplinar al hijo sin utilizar la violencia, sin utilizar lo que dice la Biblia, por decir. No, la palabra de Dios es la regla de fe y práctica de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Vamos a utilizar la disciplina bíblica, una disciplina amorosa. Vamos a transmitirle e inculcarle a ellos cada día con nuestro ejemplo, como cuando ellos te vean de rodillas delante de Dios, cuando ellos te vean orando muy temprano, leyendo la palabra de Dios, explicándoles la Biblia, enseñándoles doctrina, o sea, enseñanza bíblica. Hay muchas doctrinas que podemos enseñarle a ellos. Ellos van comprendiendo, van creciendo. Siéntate un rato con ellos y enséñales lo que tú sabes. No solamente le des una lección ahí, no un cuento ahí como una historia, y a dormir, vamos a orar. Enséñales cómo es Dios, qué cosa Dios quiere para ellos. Enséñales, coge libros doctrinales como Romanos, Corintios, Efesios y explícales la palabra de Dios. Enséñales lo que tú sabes, lo que has podido aprender. Y si no lo sabes, ponte a aprender, esfuérzate, investiga, lee la palabra de Dios, ora para que el Señor te muestre y puedas tú transmitirle a ellos aquello que les va a dar el verdadero éxito. Como vuelvo a decirles, nada que tú hagas fuera de lo que es la palabra de Dios para el bien de ellos va a funcionar para su éxito futuro si es que tú no tienes en primer lugar este libro bendito. Tenemos la Biblia, tenemos el recurso más importante. No busques recursos en libros, que son buenos, sí, son buenos, nos guían, nos ayudan de repente en algunas ideas, pero nuestra fuente principal, lo más importante, es la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cada día, cada momento. Cuelga versículos en el baño, cuelga versículos en tu sala, inúndalo de la palabra de Dios. No se va a volver loco. Algunos dicen que se vuelve loco cuando meten mucho la Biblia, ¿no? Eso es un pensamiento mundano, humano, ¿no? El verdadero hombre de Dios y mujer de Dios inculca a sus hijos la palabra de Dios porque sabe que lo único que los va a cambiar para bien, lo único que les va a dar éxito es practicar los principios que están en este bendito libro. Amén, hermanos. Que en su corazón y en mi corazón, que nuestro corazón pueda tener siempre esto muy claro. Y chicos, cuando sus padres les enseñen la Biblia, esténse agradecidos, no se aburran, ¿no? No se aburran, no renieguen. Es la palabra de Dios que les va a dar éxito. Es la palabra de Dios que les va a hacer hombres y mujeres fuertes en el futuro. Es bien importante la labor que tenemos como padres. Es muy importante también la labor de los maestros en la escuela.
Es tan bonito tener una escuela donde los maestros son cristianos, son creyentes, y también muestran e influencian con palabra de Dios a nuestros hijos. Gracias a Dios por los que podemos tener nuestros hijos en la escuela cristiana, porque los maestros que aman a Dios, los maestros que también se nutren de la palabra de Dios, pueden enseñarles a ellos también los cursos con una, como dicen algunos, cosmovisión cristiana, ¿no? Enfocar siempre el conocimiento también, utilizando la palabra de Dios para hacer esto. Qué bueno, hermanos, que podemos tener una escuela cristiana aquí, ¿no? Qué bueno eso también, agradecer a Dios por eso, por los padres que pueden hacerlo, ¿no? Hermanos, tenemos la palabra de Dios. El compromiso suyo y mío debe ser, entonces, ¿qué cosa? La palabra de Dios a nuestros hijos. Transmitirle las enseñanzas de la palabra de Dios a ellos. Así como Salomón le recibió de su padre, así como Timoteo le recibió de su madre y de su abuela, ¿no? Madre y abuela enseñándoles la palabra de Dios. Los abuelos también tienen un papel bien importante, enseñando la palabra de Dios. Dejemos de lado toda otra cosa, toda otra fuente, para poder corregirlos, instruirlos, utilizar